Hola, hoy voy a hablar sobre mis lecturas del mes de enero. Muchos de estos libros ya comenté, pero quería aún así hacer un video resumiendo todos y hablar eh, brevemente sobre cada uno. Así que el primero que leí fue Los hombres me explican cosas, de Rebecca Solnit. Son varios ensayos donde la autora habla sobre distintos temas del feminismo, eh, sobre el abuso sexual, sobre la violencia de género y, en fin, varias cosas. Rebecca Solnit creo que es una de las grandes escritoras contemporáneas que piensa en el feminismo y creo que ella tiene como que aportes muy interesantes, ¿no? Recomiendo mucho este libro y, y bueno, como introducción a esos temas. Después leí un libro de cuentos publicado por una editorial independiente que se llama Pez en el Hielo y voy a estar atenta a este editorial. Y también creo que hace parte de un grupo en colectivo de editoriales Sancocho. Así que voy a quiero investigar para más adelante leer más cosas de estas editoriales independientes que hacen parte de este colectivo porque me gustó mucho la lectura de este libro. Recomiendo mucho si lo ven por ahí. La primera enemiga de una chica y su madre, de Milagros Lagarejo. Son cuentos turbios, pero tienen un poquito de humor, un humor negro. Está muy bueno. Si les gusta Mariana Enríquez, seguro les va a gustar este libro. Así que queda ahí la recomendación. Espero leer más en el futuro. Y leí Penélope, que fue una decepción, pero no tanto, porque yo ya esperaba, yo ya más o menos sabía cómo abordaba Margaret Atwood este mito, que es el mito de Penélope, ¿no? Que acá tenemos el gato. Tenemos a ella, tenemos a Penélope contando su espera, ¿no? De que ella era la esposa de Odiseo que fue a luchar a la guerra de Troya por 10 años y demoró 10 años en volver. Y acá ella cuenta su espera y también como que toda su vida, ¿no? Ella empieza a contar de su infancia, su casamiento y esa espera de 20 años. Eh, es un libro que me gustó haberlo leído, aunque no me gustó mucho el libro en sí. Margaret Atwood era una autora que yo quería conocer. Quisiera, creo que voy a leer algún libro más actual de ella. Creo que el último libro que se publicó me había llamado la atención y quizá lea eso porque, no sé, es una autora muy importante de las contemporáneas de las que aún están produciendo. Y la verdad que no fue mm, igual, no sé. Después leí de Despentes, que era una autora que me encantó haber conocido. Este libro se llama Querido come mierda. Es su último libro publicado y está en el marco del movimiento Me Too. También vemos a la pandemia de trasfondo. La forma en que la autora aborda ese tema es muy interesante. Ella toma como que los personajes típicos, ¿no? Del acusado, el acusador, y los baja a tierra, los trae, les da una realidad tan grande que nos hace entender la complejidad que es un caso de Michu, ¿no? De acoso sexual, laboral, eh, en fin. Yo creo que está muy bueno. Eh, definitivamente, Despentes es un autor que voy a leer en el futuro. Quiero leer todos los libros de ella. Eh, recomiendo muchísimo. Después esto lo leí en un día, así que quiero una lectura rápida, aunque no tan leve. Les recomiendo Chicas Muertas de Selva Almada. Yo ya había leído una novela de Selva Almada y me gustó mucho, así que es una autora que le tengo el ojo hace un tiempo.
Y este libro ella ella cuenta sobre 3 casos de feminicidio que sucedieron en los años 80 y que de alguna forma la marcaron mucho. Entonces vemos acá la historia de esas 3 mujeres contadas y como que ella le busca dar voz a esas mujeres y discutir. Ella no discute mucho el tema del femicidio. Ella, la idea de este libro es contar la historia de esas mujeres, es también contar el impacto que tuvieron esas noticias en su vida. Habla mucho de ese... Ay, el gato, un poquito loquito, mi gato, el Mickey. Eh, como que esa cosa que creo que toda mujer tiene que experimentar en su vida, que es tomar conciencia del peligro que son el peligro que corren, ¿no? Que corremos todas de ser agredidas en nuestra propia casa, por una pareja, por un desconocido, en fin. Entonces, es un libro muy interesante, eh, aunque no se profundiza en ninguna cuestión. Es realmente contar la historia de esas mujeres y su experiencia personal, la de Selva Almada, con esos casos. Después leí 2 libros más que no comenté todavía, así que espero poder hablar un poquito más sobre ellos. Miren, el Mikeko se portó un poquito mal él, bastante travieso. Leí La campana de cristal de Sylvia Plath. Este era un libro que yo tenía las expectativas muy altas porque trata de la depresión y Sylvia Plath es una autora que me llama mucho la atención. Yo conocí un poco de su vida a través del libro El peligro de estar cuerda de Rosa Montero y, y sabía que este libro retrataba mucho su juventud y el tratamiento que tuvo de electrochoque para tratar su depresión. Y, y este libro fue publicado bajo un seudónimo porque narra mucho de su vida, ¿no? Entonces ella publica bajo un seudónimo y poco tiempo después ella se suicida de una forma muy brutal y, y este libro cobra más popularidad que ya tenía en el principio de su publicación. Y lo que hace de este libro tan interesante es esa eh, que sea autobiográfico, ¿no? Y a mí me gusta mucho la metáfora de la campana de cristal, de que tenemos a Esther, que es la protagonista, que describe su experiencia de vida como que se estuviera dentro de una campana de cristal, que estuviera, que no pudiera sentir ni tocar todo lo que le entorna. Ella está enfrascada en su interior y no puede sentir, ¿no? Entonces es un libro muy bueno y lo recomiendo. Aunque debo admitir que como yo tenía, pero capaz eso fue mi culpa, de que como yo tenía las expectativas tan altas, la verdad que me decepcionó un poco este libro, no era todo aquello que yo pensaba que iba a ser, pero aún así fue una buena lectura, fue un buen libro y lo recomiendo. Y por último leí Stoner de John Williams. Este libro narra la vida de William Stoner, eh, que él vivía en como que una chacra, ¿no? En el interior de Estados Unidos. En, y como que, bueno, vivió toda su vida ayudando a sus padres en la tierra. eh, y cuando termina el liceo, un par de años después, los padres le envían a la universidad para estudiar agronomía y así poder como que ayudar a trabajar la tierra, ¿no? Porque en la universidad se trabajan nuevos métodos, nuevas
se conoce más de la tierra y se puede trabajar mejor. Entonces él va y en su primer año él tiene un curso de literatura inglesa y se enamora por la literatura y decide cambiar su curso para el de letras y se convierte en profesor. Y entonces él vive ahí, él trabaja en la universidad y en la universidad él como que se transforma. Vimos a la transformación de Stoner convertirse en un hombre eh, como que él describe en algunos pasajes acá, él describe su vida anterior, esa época en que vivía trabajando en la tierra como que su vida anterior, ¿no? Donde era una especie de muerte en vida, de que él comienza a experimentar la vida con su plenitud en, después de haber conocido la literatura. Y acá tenemos toda su vida hasta su muerte. Y en el primer párrafo, ¿no? Describe el año en que él entró en la facultad y el año en que fallece. Lo que es muy interesante, ¿no? De que el narrador toma como que su nacimiento el año en que él ingresa a la facultad, porque es en la facultad donde él encuentra su lugar. Y, y eso, yo creo que narra eso que muchos de nosotros que amamos la literatura podemos identificarnos, que es esa, eh, que a través de la literatura nos convertimos en quienes somos y eh, creamos un alma para nosotros a través de los libros que sin la literatura seríamos otra persona. Y yo creo que eso es lo que nos podemos identificar con Stoner. Y él es un personaje muy increíble. John Williams es un escritor increíble que escribe este libro. Es muy sutil, es muy bonito, así que también les recomiendo mucho este libro. Él fue publicado en el 72, pero en el 2003 fue republicado por Vintage, que es una editorial grande inglesa, y ahí cobró popularidad en los años 2000 y hasta ahora es conocido, ¿no? Como que hubo un boom editorial en los años 2000 de este libro. Fue como que rescatado. Y yo creo que eso agrega un poco al libro en sí, ¿no? De que sea un libro rescatado, eh, que estaba ahí olvidado. Así que recomiendo mucho. Y es eso. Leí bastante para mis estándares. Leí bastante este mes, el mes pasado, ¿no? El mes de enero. Y así como empezó febrero, las ganas de leer salieron de mi cuerpo. No leí nada hasta ahora. No sé, yo no soy el tipo de persona que me obligo a leer, como que yo leo si tengo ganas, si hay algo interesante, pero bueno, eh, no sé en febrero qué libro voy a leer, si voy a leer algo. Así que, pero aún así nos vemos y chau chau.